Listo. Muy buenas noches con todos. Gracias por participar en este espacio con enfoque católico, con enfoque virtual, mapa mental, que somos varios grupos unidos, que tenemos varios tipos de temáticas y que hoy día justamente vamos a tratar una temática muy importante con la ingeniera Pilar Correa, que es coach de vida. Ella nos está visitando y dando su masterclass esta noche desde California. Ella tiene bastante experiencia no solo en el área administrativa, contable y financiera, sino también en el área del coaching. Tiene otras actividades muy importantes y ella hoy día nos va a contar parte de su experiencia de vida y también nos va a dar ciertos tips que va a servir como para hacer una reingeniería total de nosotros. Bienvenida, ingeniera Pilar, y bienvenidos a todos. Gracias por participar. Buenas noches. Adelante con su bienvenida también, ingeniera. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor compartir con cada una de las personas que quieren aprender, que quieren escuchar temas interesantes de crecimiento y sobre todo pues ese granito de arena que nosotros aportamos desde nuestra experiencia y conocimiento que espero les pueda servir de alguna u otra manera también para ustedes, para su crecimiento y para su ayuda interna. Sobre todo, bueno, quisiera poner esta charla en manos de Dios, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe con todos estos consejos, sobre todo que llegue a sus corazones y a sus mentes para que ustedes puedan aprovechar al máximo de cada una de las cosas que se hablen aquí y sobre todo pues que dé frutos, que realmente lo puedan llevar a cabo en su vida, que sea de mucha ayuda para quienes estén escuchando, pues y si pueden compartirlo después de la grabación, pues muchísimo mejor. Estoy muy honrada de ser parte de este equipo. Y les agradezco mucho porque esto de aquí se hace con un gran esfuerzo. Sabemos que es gratuito, pero también a su vez, pues damos la bienvenida a las personas que hacen posible que esto se dé. ¿Sí? Ok. Bueno, el tema, como ya lo dijo Miguel, es la ingeniería de vida. ¿Cómo nace este tema? ¿De qué se trata? ¿Y qué es lo que vamos a llevar a cabo esta noche? ¿Qué es lo que vamos a tratar específicamente con el tema, verdad? Reingeniería nace de renacer para mí. ¿Por qué? Porque dentro de mi carrera, ingeniería comercial en la universidad, había una materia que nos enseñaba de reingeniería de empresas y cómo reconocer esta reingeniería dentro de una empresa. Y nos daban ejemplos y formas de cómo detectar de qué es lo que conlleva una reingeniería y sobre todo pues los pasos a seguir, el proceso como tal y qué es lo que se quiere lograr. Entonces, parte de mi vida, recorriendo ese aspecto de mi vida experimental entre la transición de Ecuador a Estados Unidos, pues a mí se me dio esa reingeniería y yo decidí llamarle reingeniería de vida. Entonces, ¿qué es este tema? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a escuchar aquí? Es un proceso profundo de transformación personal. Como vemos, la ingeniería como tal tiene que ver un poco con la construcción, con la creación, pero la reingeniería quiere decir que ya algo ya estaba realizado, ya estaba hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconstruirlo desde cero. Entonces, cuando empezamos a determinar esto, de esa necesidad de ver que necesitamos un cambio, cómo logramos o cómo llegamos a ese tema de querer un cambio? Entonces, vamos a ver un poco las etapas de esta reingeniería de vida y también cómo lo detecto yo, en qué etapa estoy. ¿Realmente lo necesito? ¿Necesitaré un profesional o no para este tema? ¿O simplemente también lo puedo hacer solo? ¿Qué me habla la Biblia al respecto de esta reingeniería? Como tal, no lo vamos a encontrar. La palabra como tal no la vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar temas en ciertos versículos
que los pueden apuntar también o se los puedo apuntar en chat para que los puedan revisar luego y también determinar de qué se trata toda esta reingeniería. Ok, así que vamos a hablar de este tema. Estamos abiertos a preguntas, pueden interrumpir en algún momento y podemos profundizar algo que no esté claro para ustedes o que simplemente quieran ir más allá de lo que se está hablando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como les decía, esto es un proceso profundo de transformación cuando realmente estamos en un punto de nuestra vida en que nos vemos obligados o de pronto la vida nos presenta todas esas vicisitudes como para tomar unas decisiones bien drásticas en las cuales tengo que cambiar muchas cosas, no solamente internamente, externamente también. Entonces, todo este cambio conlleva a algo desconocido muchas veces. Entonces, ¿qué tan necesario es? Estábamos conversando la otra vez con parte del equipo de cómo está el país, de cómo está la situación. Yo creo que estamos viviendo tiempos desafiantes, ¿sí? En todos lados, en todos los tiempos hemos tenido eh, diferentes temáticas, ¿verdad? Recuerden el pasado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y muchas cosas, y que ahora pues está sucediendo muchas cosas que nosotros decimos, wow, pero es el final de los tiempos y llegamos a tener ese pensamiento bien drástico, ¿verdad? Que si la delincuencia, que si la extorsión, que si, etcétera, etcétera, pues temas negativos de la actualidad. Lo que yo digo es que temas graves, temas que no nos gustan, suelen pasarle al ser humano porque esta es como una escuela de vida. Resulta que antes el medio de comunicación era mucho más lento, solo que ahora nos enteramos de muchas cosas a la vez, ¿verdad? Sabemos mucho de la noticia de acá, de Europa, de Asia. Entonces, vinculamos todo eso y a veces nos enfocamos en las malas noticias, ¿verdad? Y decimos, oh, es que hay sonidos de guerra, hay temas que están hablando de ciertas cosas, no es que esto está subiendo, todo está caro, todos los temas negativos que siempre nos dan las noticias. Y eso a la vez nos produce mucho estrés. Inclusive creemos que en ciertos lugares vamos a estar mejor que en otros y no conocemos ni siquiera una realidad ni la otra. Entonces, esto es lo que nos lleva un poco al estar perdidos, al no saber qué hacer, al decir, bueno, quiero tomar una decisión, pero ni siquiera sé por dónde empezar y no sé qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a esto? Pues un nivel de insatisfacción. Ya, esa es la primera parte de la detección de una que necesite una reingeniería de vida. Entonces, vamos a ver ahora el proceso de cómo llego a esta parte de decir, bueno, estoy en un punto de mi vida que necesito empezar, empezar de cero, o sea, empezar con que todo lo que yo tengo ahora, pues es definitivamente no estoy a gusto con esto, ¿sí? Entonces, un poco también les hablaba que iba a compartir mi experiencia de vida, cómo llego a este proceso, cuáles son los cuestionamientos. En primer lugar, les repito, el nivel de insatisfacción, ¿sí? ¿Qué tan ¿Qué tan satisfactoria es mi vida ahora para mí? Oh, estoy bien económicamente, estoy bien con mi familia, emocionalmente, estoy estable. ¿Necesito una reingeniería de vida? No, porque todo está bien, ¿verdad? Entonces, no es mi premisa en este momento revisar eso. Si ese es tu caso, está bien. Y si no, entonces empiezo a ahondar más porque vamos a seguir igual el siguiente paso. Desde mi perspectiva, ¿cómo empezar a detectar esto? Mi nivel de insatisfacción, pues era del lugar, pero no quería irme del lugar, ¿ok? Entonces, yo estaba en Ecuador y viví algunas experiencias que no eran agradables a mi vida. Y para esto le sumamos la parte económica,
le sumamos la parte emocional, tenía cosas que en mi vida, o sea, en mi matrimonio, o sea, es decir, la parte emocional, en la economía, en el trabajo. Entonces, tengo un hijo pequeño y tú empiezas a evaluar todo esto porque ya no es solamente tu vida, sino que llevas y correlaciones a tus familiares también contigo. Entonces, eso es un trabajo, se vuelve ya un trabajo en equipo porque también tiene que intervenir la insatisfacción o la satisfacción de tu familia. ¿Sí? Estamos hablando de familia primaria. ¿Sí? Si estás soltero, mamá, papá; si estás casado, pues esposo, esposa, hijos. ¿Sí? Es muy importante considerar también eso, pero empiezo conmigo primero, porque yo tengo que evaluar mi estilo de vida, si estoy dentro de la situación que yo quería estar, si mis planes fueron cumplidos, si mis metas están cumplidas, si lo que tengo en mi vida realmente es lo que yo planeé o aspiré en algún momento. Y si es así, pues entonces no estaría con esa inquietud, ¿verdad? Bueno, dentro de este nivel de insatisfacción seguimos al análisis de mi situación actual. Es cuando yo le digo un poco el inventario de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo realmente? Y aquí yo voy a recomendar un poco el tema de mentalidad, de evaluar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, hacer una buena eh, inspección en lo que yo tengo de mi vida, no solamente de las cosas materiales, sino también de mi conocimiento y también de todo lo que a mi alrededor podría haberse afectado con mis decisiones. Esta toma de conciencia y análisis, introspección, que puede ser también con meditación, ¿sí? Es lo que me lleva a hacer este inventario, ¿sí? Cuando yo estaba ahí en Ecuador, pues digo, ok, estoy en un país en que tengo mi título, puedo conseguir trabajo o no puedo conseguir trabajo ya a mi edad. Encontré con algunos desafíos y sentía que las cosas, todo se me encogía, que mi grado de acción era reducido y empecé a tener mucho miedo, ¿ok? El miedo es normal y sobre todo es también, puedes usarlo a tu favor, más que decir, no, es que no voy a tener miedo. El miedo puede ser una de las herramientas que te puede dar una guía, como también puede ser tu maestro, ¿ok? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Sí? Y cuando yo empiezo a encarar el miedo, empiezo a ver de dónde proviene. Me ayuda a conocerme inclusive, ¿sí? Porque ¿de dónde proviene este miedo? ¿Qué es lo que yo tengo actualmente miedo y por qué y para qué? Dentro del coaching empezamos a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es una herramienta que mientras unos huyen del miedo, pues nosotros lo vamos a hacer como nuestro mejor aliado y nuestro maestro para que nos ayude en lo que tenemos que hacer. Incluso esta herramienta nos lleva a conocer nuestros hábitos, puede ser una creencia y a revisar nuestras rutinas, ¿sí? Entonces, hasta ahí estoy siendo clara con todo esto del paso a paso del reconocimiento de una reingeniería de vida en tu vida. Claro, por supuesto. No sé si hay alguna pregunta de pronto del panel, de las personas que están participando. Adelante. Creo que estamos bien. Ok. Luego empezamos con el cuestionamiento de quién soy, ¿sí? Muy pocos nos sentamos a reflexionar realmente y a ver sin máscaras quién realmente soy y hacia dónde quiero ir. Cuando yo recibo en consulta personas
que tienen diversos problemas o circunstancias que resolver, una de las cosas que les pregunto es, ¿qué quieres de tu vida? Muchos no saben, simplemente quieren salir del problema y ya, eso es todo. O sea, quiero resolver esto en particular, otros simplemente me siento mal y cuando les cuestiono qué es lo que realmente quieres en mi vida, la verdad es que no sé, simplemente no me gusta lo que estoy viviendo. Aquí no le ha pasado aquí de pronto pasar por este tipo de situaciones. No me gusta lo que estoy viendo fuera, no me gusta lo que está pasando en mi casa, o no me gusta ni lo que está fuera ni lo que está dentro, y lo que estoy viendo a corto plazo tampoco me está gustando, ¿ok? O me está causando molestias, tristeza. O sea, las emociones son parte también de nuestra brújula, ¿sí? Decir, ok, yo soy una persona muy activa. Eso es parte de conocerte. Soy una persona muy emocional, una persona muy nerviosa. Me gusta esto. O sea, no siempre ver lo negativo. También es ir viendo todo eso positivo que tengo. ¿Qué es lo que me gusta? Empezamos a hacer un listado de todas esas cosas que a mí no me gustan de mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ese listado yo voy a determinar cuál de esos ítems a mí me va a saltar un porcentaje mayor que el otro. Es decir, vamos a hacerle un puntaje. Es decir, en el amor, ¿cómo estoy? Estoy en un 5, estoy en un 2 porque me siento muy sola, no tengo a nadie, o mi relación de pareja está en declive, entonces me pongo 1, me pongo 3, y si está, no, estoy perfecto en mi relación, me siento amada, tengo una buena relación con mi pareja, entonces tengo un 10. Tal vez no tan bien, me pongo un 9, ¿sí? Es un poco esta guía para ayudarnos a ver cómo está nuestra vida y sobre todo a conocernos, porque dentro de mi insatisfacción van a haber muchas más cosas que van a ir, es como la punta del iceberg, van a ir diciéndome qué es lo que está pasando conmigo. Otra de las cosas que yo me tocó en terapias es que procuramos, ¿sí? Procuramos, y eso lo entiendo porque es nuestra cultura a veces. Procuramos ver que el problema está afuera, ¿sí? Es que cuando yo encuentro esta palabra, ya sé por dónde va, ¿ok? Es que mi papá, es que mi mamá, es que el país, es que en mi ciudad, es que la delincuencia, y es que yo he querido, pero, y entonces cuando encuentras este diálogo interno o que converses con alguien y empieza con estos temas, quiere decir que su mente está buscando un porqué y un culpable, ¿sí? No se quiere hacer responsable de la situación. Así como yo he permitido algunas cosas, también tengo la capacidad de rechazar ciertas cosas, ¿sí? Hasta donde yo no he puesto límites, hasta donde yo no he hecho algo por mi vida. He querido trabajar de algo, pero nunca estudié para eso. Entonces, he querido ser, se me ocurre, una gran artista de pintura y yo nunca estudié colometría o algún tema que tenga que ver con pintura, arte, ¿verdad? Entonces, ¿qué? No, pero es que mi papá nunca me dejó, es que mi mamá, y es que nunca tuve el apoyo de nadie. Y entonces, cuando encontramos esos, es que ya debemos intuir, o al menos es lo que me ocurre, pero ok, estamos buscando afuera el problema y asimismo queremos que la solución venga de fuera. Entonces, queremos que todo se resuelva afuera sin yo hacer nada. ¿Por qué? Porque es que yo no soy la culpable de que esto haya pasado. Entonces, es muy interesante porque hay que llevar a la persona a ese reconocimiento de ese valor interno que tiene
para poder cambiar en mayor parte su vida. ¿Ok? Entonces, el quién soy y a dónde quiero estar y hacer esta evaluación, si es posible, con puntaje, me ayuda a determinar en qué área me voy a enfocar, en qué área voy a determinar un acto que me lleve a otro nivel. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esa observación honesta? Y algo que los invito a ver en Romanos capítulo 12 versículo 2 que habla un poco de esto de la reingeniería de vida, sin que hable exactamente de esa palabra, pero sí dice transformarse mediante la renovación de la mente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos un cambio, tenemos que saber que hay desafíos por hacer. Y dentro de esa renovación que nos invita la Biblia, que nos dice, ok, es que seamos nuevas criaturas, nos dan el perdón, ahorita que pasamos Semana Santa, pues la resurrección les doy nueva vida, he limpiado sus pecados, nos dice el gran Maestro Jesús. ¿Y qué hacemos con esta nueva vida? ¿Realmente estamos haciendo de nuestra parte para poder cambiar tanto nuestro estilo de vida como lo que queremos para nosotros? Ahora, que la vida no nos promete una vida sin problemas, ¿verdad? No nos evita los problemas y las situaciones que nos pueden causar desafíos. Lo que yo les digo cuando vienen, Pili, yo no sé cómo puedes a tratar con varias personas y empezar a escuchar los problemas de cada persona o sea, yo me vuelvo loca. Me contó mi amiga su problema y yo ya no pude dormir. Entonces les digo, en parte yo lo considero un don, pero también considero que parte de eso es un trabajo interno, en donde yo, dentro de esta reingeniería de vida, trato de evaluar y llevar al mínimo los problemas, llevar al mínimo las preocupaciones, llevar al mínimo todo eso que nosotros nos enseñaron a maximizar. Wow, es que no tengo trabajo, no sé qué hacer. Wow, me quedé sin dónde vivir o me quedé sin dinero, estoy súper endeudado. Entonces, ¿qué hago? Entonces, llevamos todo eso y nuestra mente nos va a llevar al victimismo, ¿ok? Y eso es lo que hace que no podamos llevar nuestras cargas y menos la de otros, ¿ya? Entonces, es muy importante. El trabajo que yo hago mayoritariamente es en mí. Y yo lo que hago con las personas que vienen conmigo es simplemente ayudarles a que se den cuenta dónde está el enredo y tratar un poco de la mejor manera posible que se den cuenta por sí mismos qué es lo que pueden hacer o cuál es el camino o las decisiones a tomar. Y eso, créanme que da un alivio a las personas y a mí me pone muy contenta saber que se les puede ayudar en ese sentido. ¿Ok? Entonces sabemos que la Biblia nos habla de eso y hay una parte importante en Efesios 4 del versículo 22 al 24, dejar atrás lo viejo, la vieja manera de vivir y revestirse del nuevo ser, hacia una vida más plena y alineada con valores espirituales. ¿Ok? Porque sí, yo les he hablado mucho de lo que es la mente, pero también hay la parte espiritual. Somos espirituales, somos creyentes, creemos en un Dios. ¿Qué parte fundamental, más importante que tenemos, que es la creencia y la fe en Dios? ¿Sí? Entonces, yo considero, y dentro de mi trabajo, lo tomo de forma muy básica para mí, o sea, y es algo base para mí eh, orar antes de, ¿sí? Porque estoy tocando vidas y eso es como llevar un cristal, o sea, es algo divino, ¿sí? Tocar vidas es algo que me tomo una gran responsabilidad en ello y creo que cada persona debería aprender a hacer, sea o no sea terapeuta, sea o no sea coach, tocar la vida de alguien, las cosas que le duelen, las cosas que le lastiman, las cosas que le preocupan a una persona, si no podemos ayudar, a veces
es mejor acompañar en silencio. Pero es tan importante eso que nos dicen las personas porque nos ayuda también yo digo a veces, wow, tantas circunstancias, tantos problemas, Señor, hago una oración por ellos. Entonces, me lleva al compromiso de prepararme más y mejor, no solamente de dar consejos, es también utilizar técnicas adecuadas a la persona, de acuerdo a las creencias de cada uno, para poder hacer un buen trabajo. Y no es un trabajo de realmente que es para mí, es el bienestar de la persona. Entonces, todo este tema en cuanto a la espiritualidad es muy importante, porque decía una persona cuando vino, dice, es que yo quisiera, se me ocurrió una meta, tener una casa propia, pero bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Y yo escucho esa frase y yo digo, oh, cree en Dios, qué bueno. Y cuénteme, ¿qué ha hecho para buscar una casa? No, es que no he buscado, no he visto, ¿dónde le gustaría tener? No sé, no tiene absolutamente nada, pero sí tiene la idea de que Dios en algún momento se lo va a dar. Creo yo que es una co-creación, es parte de mi plan, pero yo también tengo que poner parte de mi energía, de mi entusiasmo, de lo que yo quiero y decirle, Señor, aquí está. Sí, esto es lo que yo quiero, está en tus manos, yo ya hice mi parte, ¿sí? Entonces, pero a veces nos cruzamos de brazos y decimos, es que sea lo que Dios quiera, pero sin hacer nada. Eso me parece un poquito irresponsable de nuestra parte, porque si no es solamente pedir desde la nada, ¿ok? Sino ir trabajando, creyendo en, pero también haciendo nuestra parte. En la parte de la mente encuentro muchos bloqueos, ¿sí? De niños, cuando somos adolescentes, y que nos impiden. ¿Y saben qué sucede? Que todo ese tipo de bloqueos no los queremos ver, da miedo. ¿Sí? Ahí es cuando yo llamo al miedo de que puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro enemigo, ¿ok? Porque cuando yo me doy cuenta que algo no está funcionando, que ya he rezado, que ya he hecho algo y que he pedido y no me he dado cuenta, es una de las cosas, aunque me voy a adelantar un poco, una de las cosas que necesito reconocer que debo tener un acompañamiento. Es muy importante porque no podemos solos ver nuestros recuerdos pasados sin un acompañamiento, porque si no sería volver a vivir ese dolor en vano, ¿sí? Entonces, muchas de las personas no quieren ni siquiera regresar al pasado porque les duele mucho y saben que lo han contado y los han defraudado o no han tenido solución, ¿ya? Entonces, cuando les digo, es necesario ir a ese punto, porque tenemos que trabajar ese miedo, de dónde proviene, por qué está ahí y qué vamos a hacer con eso. ¿Sí? Va a seguir siendo nuestra piedra en el camino o nuestra piedrita en el zapato para impedir que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. ¿Se lo vamos a permitir? Entonces, sí, yo entiendo, no es fácil. No es fácil ver al pasado y decir, ok, tengo que trabajar esto, pero no quiero. Incluso me he topado con personas que, ¿sabes qué, Pilar? No ¿ya? No quiero ver eso porque voy a llorar, porque son problemas mucho más fuertes y yo respeto mucho eso, ¿sí? Y hay que respetar. Si la persona no se siente lista, si la persona no está de acuerdo en hacerlo, ah, está bien, ¿sí? A veces cuando estoy en confianza le digo, bueno, después no te vas a quejar porque sigues viviendo lo mismo, ¿ok? Es lo único que te digo. Ya sabes de dónde proviene, pero si no te pones manos a la obra en lo que tienes que hacer, tampoco puedes echarle la culpa al destino, a Dios o a alguien, algo que tú tienes que hacer por ti mismo. ¿Ok?
porque algo que siempre recalco, y es que Dios nos dio el libre albedrío. O sea, podemos decidir un cambio, podemos decidir muchas cosas. Él respeta mucho. Eso si no, o sea, no tendría sentido ese gran regalo que nos dio, el poder de decidir. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que tratemos. A eso yo me trato. Muchas gracias, Pilar. De pronto alguien del panel, alguna pregunta, alguna situación de pronto que estén pasando con alguien o ustedes mismos, que de pronto pueda ella darle algún tips, la ingeniera Pilar, respecto a la situación de cómo reinventarse, ¿no? Cómo hacer una reingeniería en la situación actual. Adelante, querido panel. Abran cámaras nomás. Hola, Adelante, Hola. Jofre. Bienvenido. No se le escucha bien, alza un poquito la voz. ahí, Sí, mucho este, gusto, Javier. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuente. este, usted mencionaba que a veces uno quiere, por ejemplo, de yo tengo una casa, pero digamos que pensado que color, dónde, y la persona dice, no sé, o sea, no la plantea. Yo siempre digo, y no sé si esto va a un enfoque más creencia, creyente, donde, Disculpe, pero Javier, que le interrumpa, pero no le escucho adecuadamente. Miguel, ¿tú le puedes escuchar? No, no se le entiende bien. No sé si de pronto puede acercarse más al micrófono, Por favor. un poco Muchas distorsionado. gracias por su pregunta o lo que esté cuestionando. Si puede, escríbanos, si no tiene el audio bueno. Bueno, yo querría de pronto preguntar, por ejemplo, en los casos eh, cuando una persona tiene un bloqueo respecto a algo que no puede superar, ¿no? ¿Verdad? Entre comillas, que no puede superar, cuando comienza la quejadera, que no, y le echa la culpa a todo el mundo. ¿Cómo la persona puede darse cuenta de ello? Dónde está el bloqueo y de dónde viene? ¿Qué tips le darías a la persona? Para que la Lo persona pueda puedes, de pronto autoeliminar ese problema, ¿no? Reconocer de dónde viene. ok, cuando una de las cosas que nos ayuda a ver un bloqueo es cuando se repite algo. ¿Sí? Entonces, en mi vida siempre, voy a poner un ejemplo que siempre encuentro. Es que siempre me topo personas así, que son mujeriegos, son hombres mujeriegos. Mira, alguna amiga me dijo, no, es que yo cada vez que conozco a alguien sale con tal cosa. Entonces, le digo, seguro que es problema de la persona o hay algo en ti que atrae a ese tipo de personas. Entonces, cuando empiezas a cuestionar algo que la persona, o sea, ahí reacciona y empieza la mente a querer contestar. Tenemos esa inclinación a contestar todo lo que nos dicen, ¿sí? Entonces, ¿por qué tal cosa? Y la mente enseguida quiere buscar respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está en el modo de que se está pasando por esto o aquello, lo bueno para hacerle entrar en conciencia es cuestionar. Y una buena pregunta trae buenas respuestas. Y sobre todo le lleva a por lo menos empezar a decir, ¿será cierto? ¿Será que soy yo? Puede darse la situación de que empiece con la situación de que no, yo no, la negación, que es lo primero que surge, la negación no, porque yo soy una buena persona, porque yo actúo de la mejor manera, yo no creo que esto lo esté ocasionando yo.
Y no quiero que lo vean desde ocasionar desde el plano de víctima, que yo estoy haciendo algo para atraer ese tipo de personas, sino más bien que algo ha pasado en mí, que está viendo ese enfoque, que está viendo esa situación y está reconociendo como algo normal. Entonces, cuando les cuestiono, les digo, ok, si tú ves, si has sufrido de infidelidad, si te encuentras con las mismas parejas eh, que no te gustan, entonces, ¿has visto si de pronto qué figura paterna has tenido? ¿De dónde aprendiste eso? Y los llevo a cuestionar un poco ese tema. Entonces, la primera situación, si es externo, es decir, tu pareja, tu papá, tu mamá, empieza, es que siempre me pasa esto, lo primero es cuestionar. Si es la misma persona, o sea, la misma persona muy rara vez se da cuenta o empieza a interesarse en decir, bueno, mucho me está pasando esto, ¿por qué será? ¿Ya? Pero ahí viene la parte de reingeniería, que les digo, ok, ¿cuál es su nivel de insatisfacción? Porque en algunas ocasiones dicen, ah, bueno, eso ya no me importa, yo todavía tengo mucho tiempo para buscar pareja, o sea, eso no es mi prioridad en este momento, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ahí viene la autoevaluación. No todas las personas tenemos las mismas prioridades, no todas las personas tenemos el mismo cuestionamiento y los mismos problemas, ¿ok? Entonces, la idea es que si la persona ya está dentro de su cuestionamiento, de su insatisfacción, de su necesidad de cambio y no sabe por dónde empezar, pues empecemos a cuestionarnos más, a conocernos más y ver qué es lo que tengo y qué es lo que quiero en mi vida. ¿Ok? Y aquí hay una parte también importante de recalcar. Cuando hay algo que me dicen, bueno, ¿qué quieres para tu vida? Ay, no sé. Entonces como que me dicen, ay, qué pereza, no sé, ni yo mismo qué quiero, no sé qué quiero de la vida. Entonces les digo, ok, ¿qué es lo que no te gusta de tu vida? ¿Sí? Y cuando empiezas con los que no te gusta, entonces revísala, léela y después vas a poner al lado, en tu listado, vas a poner todo lo que sí te gustaría en tu vida y vas a encontrar de pronto tus metas, vas a encontrar lo que realmente quieres y puede ser que te toque tomar decisiones muy difíciles y por eso es importante el acompañamiento. O sea, claro que podemos empezar a darnos cuenta de lo que nos gusta y lo que no, y que si necesito una reingeniería en mi vida o no, pero sí considero que es importante el acompañamiento. Yo dentro de mis procesos, con todo lo que conozco, con todo lo que he vivido y he estudiado, pues, tuve que tener un acompañamiento, ¿sí? Y fue de mucha ayuda, porque no logramos ver cosas. Me quedo así, wow, sí, ¿verdad? No me había dado cuenta de tal cosa, no lo había visto de la forma en que tú lo ves, ¿sí? Es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque puede tomarme meses, años en encontrar algo que necesito cambiar así y que mi vida me va a ayudar a mejorar, ¿sí? Dentro de mi experiencia, llevo 5 años aquí, gracias a Dios, ¿sí? Pero algunas personas con las que converso, compartimos o han visto mi proceso, son, wow, Pili, qué suerte tienes, mira, conseguiste esto, tienes esto, viviste esto, no sé, o sea, muchas cosas. Entonces, y sí, hay personas que la han pasado muy mal, mira, les pasó esto, aquello, cosas negativas, ¿no? Ha sido muy duro empezar aquí, por allá. Entonces, y cuando me dice, pero qué suerte, y yo digo, ok, o sea, ¿por qué delegar esto a la suerte cuando ha sido? Primero, gracias de Dios, y segundo, también ha sido un trabajo mío, trabajo mental, trabajo emocional. He buscado ayuda externa, o sea, no he estado sola en este proceso, ¿sí? Considero yo.
que a veces relegamos las cosas, nos ponemos en último puesto, no invertimos en nosotros porque nos da miedo, porque no sabemos si va a funcionar, no sabemos cómo será nuestra vida, si tendremos o no tendremos resultados, ¿ya? Y una de las cosas que yo me llevo, yo perdí todo en Ecuador, ¿sí? De lo poco que tenía, digo yo poco, pero, o sea, era mucho para mí, perdí, perdí mucho. Y para mí fue un morir, literalmente morir. Así me dijo una persona, y dice, haga de cuenta, Pili, que usted se murió aquí. Y yo, ¿qué? O sea, eso me dolió, pero en su momento yo dije, es que es verdad, o sea, ya no tengo nada ya, perdí muchas cosas, gracias a Dios aquí tuve un gran apoyo, principalmente considero que fue Dios, y trabajar mi mentalidad y no dejarme caer. Lograr en 5 años todo lo que hemos logrado con mi esposo, muchos se quedan admirados, ¿sí? Y con toda, no tenemos familia aquí, yo no tengo familia aquí, tengo una gran amiga, tengo personas que me dieron la mano, que conocí en el camino, y créanme que ha sido una experiencia realmente fructífera para mí y que me ha permitido ayudar a otras personas, porque no es fácil empezar un lugar donde no conoces, donde no tienes el idioma, claro, o sea, hasta ahora, donde tienes adversidades, no conoces el sistema. Tengo un hijo pequeño, mi esposo, o sea, estoy con mi familia y ver también por el bienestar de ellos, donde yo ya aquí no tengo un título, o sea, ¿qué hago aquí? Entonces, sí, quiero que lo vean desde un punto bastante drástico, ¿sí? Eso es una reingeniería de vida, totalmente drástico. O sea, profesionalmente, yo llegué y dije, ¿qué hago aquí? ¿Sí? El conocimiento del lugar, saber dónde estoy parada, el idioma, las personas, las culturas, porque aquí hay varias culturas, aquí el amiguito de Texas pues me puede dar la razón. Y hay muchas cosas y muchos desafíos que uno pasa aquí. Y llegar a decir, tengo esto, logré esto, es difícil. Entonces, no todas las personas tienen eh, la fortaleza de decir, bueno, necesito ayuda. Yo considero también que es la humildad, de decir, wow, necesito ayuda. A mí me costaba mucho eso. Y eso es una de las cosas que aprendí, a reconocer cuándo necesito ayuda y qué es lo que necesito. Escucho a Gabriel Muñoz, tiene su manito levantada, perdón, vamos a darle paso a él para ver qué nos quiere decir. Noches a todos. Mi pregunta, o más bien lo que quería preguntar, o lo que quiero preguntar, es cómo usted compartía que debemos de identificar las situaciones repetitivas. Ujú, Yo me encuentro en la situación, como mencionó usted anteriormente, que dice que en el lugar donde estaba no le gustaba, pero tampoco quería irse de ahí. Yo me encuentro en la misma situación, pero no con el lugar, sino con la persona, con una persona. Como ahí, ¿qué se puede hacer o qué pudiera hacer para identificar lo que no quiero? Pero tampoco me gustaría llegar a una separación o algo. Pero como ahí, ¿qué pudiera hacer o cómo pudiera, ya tengo identificadas las situaciones repetitivas que no me gustan o que no me agradan, pero ¿cómo puedo iniciar un cambio? ok. Bueno, eh, cuando empezamos un cambio es con la decisión, ¿sí? Toma el primer paso y empieza a aparecer el camino. Es lo que considero yo. El deseo de cambio te va a abrir puertas. Te dice, ok, sí, necesito ayuda. La humildad de reconocer que necesito ayuda es una base fundamental para nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando tenemos identificado qué es lo que no me gusta y repetirnos eh, situaciones repetitivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Ok, una opción es salir del país cuando estaba en Ecuador, ¿no? Pero no quiero hacer eso porque no me sentía segura. O sea, entonces, ¿por qué? Porque uno se imagina un futuro y ahí viene un poco la parte cómo juega nuestra mente.
es que es lo que no quiero, ¿ok? Y la mente puede ser nuestro aliado o también nuestro enemigo. Entonces nos va a llevar a esa situación de decir, es que no quiero la separación, no quiero irme, no quiero alejarme porque tengo miedo que pase esto, 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 esto. Si nosotros nos imaginamos de cómo va a terminar nuestra decisión, entonces ahí es cuando tengo que hacer una interiorización y un inventario de lo que yo siento, de lo que yo tengo, de lo que yo quiero, quién soy, ¿sí? Esas meditaciones donde nosotros empezamos a buscarnos y a reconocernos, ¿ya? Para poder saber qué es lo que yo quiero. Porque la mente me va a decir, no, es que yo no quiero irme, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te detiene? Realmente tú no, es una aventura, nadie te asegura algo, pero lo que sí quiero es trabajar en mí y hacer esos cambios en mí. Que si hay algo que se repite afuera, es porque hay algo en mí que no quiero cambiar. Entonces, digámoslo en otros términos, si yo estoy con una persona y esta persona me es infiel, ¿ok? Entonces, esta infidelidad ya la he vivido con otras parejas. Entonces digo, o sea, es culpa de la persona que está conmigo, pero sí, porque ella es la que me está siendo infiel. O sea, yo no estoy siendo infiel, o sea, pero me he tocado tan mala suerte que esta persona es infiel. O sea, cada pareja que tengo cae en la infidelidad, ¿ok? Me pongo en el plano de víctima, porque es que no merezco algo así. ¿Sí? Y que esa persona es así como es y yo no puedo hacer nada. Y es verdad, yo no puedo cambiar a las personas. Pero ¿qué hay en mí? ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué hay en mí que hace que este panorama se presente en mi vida? ¿Qué es eso que tengo en mi inconsciente o en mi pasado que está trayendo esto en mi vida? ¿Cuándo pasó algo así en mi vida? Es una de las preguntas, ¿sí? ¿Cuándo pasó algo así? Esto que no me gusta. Se parece a algo que yo viví. Y entonces, oh, mi papá, cuando engañó a mi mamá y yo tendría unos 10 años, 8 años, yo lo viví y dije, esto no quiero para mi vida. Pero yo conozco que dentro de una familia es la infidelidad, ¿ya? Entonces, es un programa. Es un programa que está adherido en mi subconsciente y que se está repitiendo y lo está... No, pero es que yo no lo busco. Nadie dice que lo estás buscando, pero sí es necesario sanar esos bloqueos porque de lo contrario, al no darme cuenta, al no llegar a ese punto, o sea, o pierdo fe en el amor o considero que eso ya así, que venga el siguiente, no me importa, ¿sí? Pero es importantísimo ver que cada una de las cosas muchas veces vienen de nuestro pasado, ¿ok? De algo que aprendimos, de algo que nos dijeron, no, no específicamente como el ejemplo que le estoy diciendo. Esto es uno de los tantos ejemplos que uno se puede encontrar. Puede ser que una tía me dijo esto, que los hombres todos son iguales, y entonces yo lo escuché y lo atesoré porque mi tía yo la quería muchísimo, yo creía mucho en mi tía y entonces yo adopté ese pensamiento por fidelidad a la familia o a fidelidad a su amor, a su cariño. Entonces yo creo mucho en lo que ella me dijo, a un abuelito, a una abuelita, o sea, eso no es que voy a cambiar de aquí, voy a querer cambiar a las personas. El primer paso, el primer punto que es importante es que no voy a cambiar a nadie, ¿sí? Y que si yo tomo una decisión, lo hago desde mi plena conciencia, reconociendo qué es lo que realmente quiero en mi vida, por qué lo quiero, para qué lo quiero, tener esa seguridad, ¿sí? Y yo les puedo decir que cuando tomamos la decisión de venirnos acá, pues no a muchos les agradó en mi familia, en la familia de mi esposo. ¿Sí? ¿Qué van a hacer allá? O sea, ¿y qué pasó? Entonces,
¿Por qué? Porque si nosotros buscamos el reconocimiento externo o la validación externa y no estamos seguros de nosotros, nos vamos a perder, porque la otra persona también nos va a decir, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿Pero por qué miras aquello? Y entonces te va a cuestionar. Y ese cuestionamiento te va a hacer dudar a ti. ¿Sabes? Realmente eso es lo que quiero. Y entonces cuando hay dudas, no lo hagan. ¿Sí? Cuando hay dudas, no lo hay. No, que, ¿por qué estoy tomando esa decisión? ¿Porque realmente me conozco o porque quiero complacer a alguien afuera? ¿Sí? Eso también es otra de los cuestionamientos que yo puedo hacer. Te escucho, Gabriel. Otra que me gustaría hacerle con respecto a los miedos, algunos tips para superarlos. Bueno, le pregunto porque yo ahorita estoy pasando por una situación am, ahorita viene, estoy pasando por una situación de depresión y de ansiedad. Ya estoy medicado y todo el rollo, pero sí, ahorita mis miedos yo los puedo identificar porque los he vivido como en un grado fuerte, pero con respecto a los miedos que lo bloquean a uno para ser diferente o para cambiar, como ahí, ¿qué tips pudiera darme para, para seguir para adelante? A mí todo lo que ha estado hablando me hace sentido en la cabeza, pero específicamente como para los miedos. Ok. Bueno, yo les hablaba hace un rato también que los miedos pueden ser nuestro mejor aliado o nuestro enemigo, ¿sí? Entonces, o nuestro maestro. ¿Por qué les digo esto? Reconocer un miedo es de valientes, reconocerlo, ¿ok? Y dentro de este reconocimiento, ¿qué hago con esta situación de miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿A quién le tengo miedo? ¿Y por qué le tengo miedo? Entonces, tengo que descubrir la raíz. Si no la tengo, si no encuentro la raíz de ese miedo, entonces yo tengo que experimentar qué tan real y qué tan factible es de que se dé. ¿Sí? Porque esa realidad afuera es la que me va a dictaminar a mí si es necesario o no. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? El fuego, ¿ya? ¿Ok? Entonces, está el fuego y el fuego a mí o sea, es simplemente el fuego, como lo diga, lo reconocemos, ¿verdad? Pero podemos verlo desde qué punto. A ver, veámoslo desde el miedo. El fuego puede ocasionar un incendio, ¿sí? En situaciones que se vuelven desproporcionadas, ¿ok? Si hay algo combustible, el fuego se esparce súper rápido y se puede convertir en un incendio, ¿ok? Entonces, ¿realmente le tengo miedo al fuego o le tengo miedo al incendio provocado por el fuego? ¿Ok? Entonces, ¿es importante o necesario tenerle miedo al fuego? O sea, primero tengo que reconocer en qué nivel está el miedo. Ok, y me dice, ok, sí me da como miedito, le llamamos nosotros miedito, así como que algo bajo. El fuego, porque cuando yo lo he tocado me he quemado, mis respetos. Entonces me quemo y tengo miedo de quemarme. Cuando el miedo es mucho más grande, cuando no puedo verlo, tiemblo, me da, yace y lo reconocemos como pánico. Entonces, reconozco que tiene más fuerza que yo y que me puede ocasionar un daño. Entonces, yo veo una vela encendida y ya tengo miedo. Y me puede decir, pero Lili, solo es una vela, no te va a pasar nada, pero es fuego. Y en mi mente, ya está hasta el incendio que me he quemado, me siento hasta las ampollas. O sea, he llevado mi miedo a una situación mayor, a una imaginación de toda esa circunstancia extrema y me hace tener un pánico y hace entrar en situaciones que incluso hacen que mi cuerpo tiemble.
y sucumba ante ese miedo, ¿ya? Pero, o sea, y otras personas pueden decir, oye, eres exagerada, es que tú no sabes lo que yo viví en un incendio. Y entonces, cuando la persona escucha eso, es, sí, pero tranquila, no va a pasar nada, te da seguridad y todo eso. Sí, pero mi mente ya recordó esa vivencia, se convirtió en una verdad, se convirtió en una creencia que está instaurada en mí y que es muy difícil que me diga que no tenga miedo, porque ya mi mente me va a llevar a ese recuerdo. Si yo no trato ese miedo, no trato esa fobia, va a seguir dominándome. Cada vez que veo una vela encendida voy a tener pánico, ¿sí? Pero cuando yo trato esa situación y empiezo a conocerlo, que es solo una vela, no pasa nada, es algo pequeño, no se puede convertir en algo grande si yo no lo permito, está la situación bajo control, yo estoy bien y empiezo a decirle a mi mente, todo está bien, observa, todo está bien y ya. Entonces va a ir bajando un poco mis niveles de cortisol, de todo eso, todos estos químicos que se activan en mi cuerpo, que incluso por eso es que decimos que las emociones nos enferman, ¿ya? Pero también, digamos, lo que en el caso bajo, que debes de tener cuidado con el fuego, ponerlo en un lugar seguro, en algo aislado donde no esté combustible. Entonces, ese miedo pequeño me hace tener precaución, ¿sí? De que pueda suceder algo mayor. Y eso ya es algo positivo. O sea, el miedo me puede ayudar para tomar precaución, pero si yo le doy mucha fuerza, mucha imaginación a lo catastrófico o a lo extremo, entonces se va a convertir en mi enemigo porque me puede causar realmente daño en la parte emocional. ¿En eso te pudo ayudar en algo, Gabriel? Ayuda. Nada más tengo ya la última pregunta. Sí, tranquilo. Hablaba usted también de que evaluando las situaciones nos ayudaba a minimizar el problema. ¿Cómo sería como algo, si me lo explica un poquito más, cómo nos ayudaría, cómo puedo minimizar el problema, evaluando una situación? Desde la realidad, ¿sí? Siendo objetivos. La objetividad es una parte importante que nosotros debemos ejercitar, ¿ya? La objetividad quiere decir que yo lo voy a ver desde varios puntos de vista o desde varios ángulos para yo poder encarar una realidad. Porque puede ser que yo esté viendo la información desde mi perspectiva, solo desde mi conocimiento, desde mis miedos y desde mis tragedias. Entonces yo no estoy siendo subjetiva y en ese momento no me va a ayudar para nada verlo desde mi punto de vista. Ahí es cuando solicito ayuda a otras personas, ¿no? Es decir, ¿qué opinas de tal cosa? ¿Cómo ves tal cosa? ¿Sí? Entonces es importante aprender a reconocer lo que tenemos y lo que queremos. Es ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros. Ok, esto de verdad, esta situación está pasando, ¿por qué? Porque yo tampoco, porque yo di mi aporte, yo tampoco he sido buena para eso, yo también he cometido mis errores, entonces debo reconocer también que no soy perfecta y que no, y que puedo incurrir en situaciones que a otros no les gustaron, que yo no actué de la manera que debía actuar, etcétera. O sea, tú tienes que evaluarte y hacerte muchos cuestionamientos, pero no desde la culpa, sino desde la objetividad para poder resolver algo, ¿sí? Porque tenemos que aprender a resolver. Entonces, y este reconocer, que gracias por tu pregunta, Gabriel, este reconocer es también ver nuestra parte positiva.
Y esto quiero hacer hincapié porque a nosotros nos enseñan mucho a revisar nuestros errores, nuestros defectos, y siempre vemos lo que no nos gusta, y más las mujeres. Cuando nos vemos al espejo, oh, mira, no, mira que tengo esto más grande, esto más chico, esto no me gusta, está chueco, y siempre vemos esa parte negativa. Y cuando vemos esa parte negativa, nos empezamos a bajar nuestra autoestima, a quitarnos fuerza, ya no pensamos en algo como queremos utilizar nuestros dones, ni siquiera reconocemos nuestros dones. Y este es uno de los puntos también que quería anotar, eh, que es bueno que lean Mateo 5 capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Entonces, ustedes saben lo que es la sal. ¿Ya? Entonces da el sabor a su alrededor. O sea, el cambio en ustedes va a hacer que afuera se genere también un cambio. Y de esto, cuando yo soy así, ¿de dónde proviene? El tema con la parábola de los talentos, yo digo, hay en Mateo 25, del versículo 14 al 30 eh, habla de los talentos, ¿sí? Cuando, no sé si se recuerdan la parábola, cuando el Señor les dio un talento a cada uno de sus siervos y ellos tenían que ver qué es lo que hacían con cada uno de ellos. Entonces, cuando esto pasó, ellos decían, cada uno tomó una decisión con cada uno de los talentos que tomó, ¿verdad? Entonces el uno dijo, en el que me voy a enfocar ahorita, dice, bueno, voy a coger este talento que me dieron y lo voy a guardar, lo voy a guardar y lo voy a echar en tierra. Espérame un segundo, un segundo, un segundo. Ok, cuando hablaba de los talentos, el uno llegó con una moneda, tomó el talento y lo escondió, ¿ok? Y en el momento que lo escondió, él se sintió seguro, ¿ok? El otro lo puso a trabajar y el otro también. Entonces uno recibió el doble, el otro recibió el triple. Ok, cuando llegó el amo, le pidió cuentas a cada uno de ellos. Y el que recibió uno, el que recibió lo mínimo, le dice, Señor, yo sé que me dio miedo, yo sé que eres uno de los señores que llega y pide donde no sembró. Y toda esta situación yo la cogí y le dije, ¿sabes qué? Te devuelvo el talento tal como me lo diste, porque me dio miedo, ¿sí? Me dio miedo. Entonces recibió el talento tal cual se lo devolvió a su siervo. Y a eso le dijo, cuando le respondió el amo, siervo malo, si sabías que yo cosecho donde no siembro, debiste haber hecho producir ese talento. Entonces, nótese la parte del miedo. El miedo hizo ocultar y no producir ese talento. Y eso es lo que nos suele pasar a nosotros. ¿Qué hace el Señor? Pues quítenle, quítenle al siervo que no produjo nada y désenlo al que produjo más. Entonces, esta parábola sí es bueno que la lean completa y la puedan revisar, porque van a ver, yo me sentí muy identificada con esto. O sea, bueno, tengo un talento, tengo un don, pero lo siento, allá todo el mundo, yo quiero ser contadora, quiero estar en una empresa y vivir mi vida a mi manera, ¿sí? Pero si Dios te da dones, ¿qué estás haciendo con esos dones? Y
parte de esa responsabilidad es hacernos ese cuestionamiento, ese reconocimiento interno, en saber qué es lo que tengo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, empezar a reconocerme como una hija, un hijo de Dios y todo lo que me dio para yo estar en este mundo y ser la sal de la tierra y empezar a producir desde los dones que me dio. ¿Qué estoy haciendo con estos dones? Esta pregunta también me lleva a una reingeniería interna. Esta pregunta también me lleva a moverme a un cambio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Realmente sé lo que Dios me dio? ¿Realmente estoy haciendo producir lo que Dios me dio? Porque una de las cosas que nos mueve es la incomodidad, ¿sí? Pero también debemos de ver que en la parte espiritual, yo estoy trabajando para el reino. Y yo me hice esa pregunta. No, es que yo quiero trabajar en una oficina. A mí, déjenme, me encanta trabajar en Excel, ser jefa, tener asistentes y trabajar en una gran empresa. Es más, yo quería jubilarme en una empresa. Entonces, y tener esa vida que muchos dicen, bueno, si estudias para algo, vives de lo que estudias y ya. Descubrí muchos dones que tenía. Llevé dos carreras a la par, que así como trabajaba de contadora, trabajaba de terapista y empecé a ver los dos caminos y llegué a cuestionarme, o sea, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, yo estoy haciendo y dando todo lo mejor, pero yo quiero esto, sí, pero Señor, guíame y que muéstrame tu camino, pero yo haciendo, o sea, ya les digo, yo estuve en mis dos carreras y por eso tengo experiencia en ambas, que la una me ayuda a la otra, porque inclusive llegué a cuestionarme el enemigo, ayer recién hablo del enemigo, es buenísimo para hacerte sentir mal y hacerte sentir que lo que hiciste en el pasado o lo que estudiaste no sirve de nada, ¿ok? Y digo, no, todo lo que estudié, todo lo que viví, las experiencias que tuve, el aprendizaje, porque ahora yo todo lo que viví lo veo como un gran aprendizaje y me llevo lo hermoso de cada etapa y de cada proceso y digo, gracias, porque esto me ayuda a ayudar a otras personas, ¿sí? Tal vez en ese momento para mí era un dolor, una queja, era injusto, pero ahora yo lo veo como lo más hermoso que puedo darle a las personas que vienen conmigo, porque les puedo decir a los ojos, puedes salir de esto. Si yo pude, tú puedes. Si yo puedo ayudarte de alguna manera, con gusto lo haré, desde el amor, desde entregar todo mi corazón y sobre todo me llevó a prepararme más en esto. Y cuando yo empiezo este camino, yo decía, bueno, señor, también está viendo el tema de la economía, pues no, porque uno dice, bueno, pero no sé si voy a poder vivir de esto, ¿no? Pero el Señor va poniendo todo, todo se vendrá por añadidura, y es lo que puedo decir ahora, ¿sí? Pero es cuando te haces un cuestionamiento, ¿te consideras una persona de fe? ¿Sí? Yo sentí esa pregunta en mi vida, porque yo creía que era una persona de fe. Bueno, aquí me conocen cuando yo era catequista, ¿no? Entonces yo, catequista, católica, iba a la iglesia y me consideraba una persona de fe. Pero cuando las papas queman, decir que soy una persona de fe es bastante seria la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran? Para terminar ya, ¿cuáles son los pasitos que debo de reconocer para saber si necesito o no un acompañamiento? Y con eso terminamos. ¿Ok? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si Gabriel está satisfecho con la respuesta, me pueden hacer conocer. Yo quedé muy a gusto con lo que expuso. Muchísimas gracias. Gracias también, Gabriel. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más que de pronto pueda preguntar algo sobre el tema o hacer un comentario al respecto? Buenas noches. Buenas noches, Bueno, adelante.
Primero pues ha sido un tema muy relevante, muy importante. Creo que la estimada Pilar ha sido muy enfática en darnos pues su vida, a darnos a conocer, y una palabra que hoy día he aprendido es reingeniería. Y también dentro de cada uno de nosotros, de pronto lo que hemos escuchado la temática o la plática como tal, pues creo que nos ha dado o hemos recordado ciertas cosas o ciertos momentos que nos ha pasado en nuestras vidas. Y como experiencia, cuando por situaciones que nos ha sucedido, yo podría abonar, aportar una palabra que en algún momento del año pasado, en la homilía del sacerdote, él siempre decía que no preguntemos por qué, sino era para qué me suceden las situaciones y qué puedo hacer de ese para qué. Y desde ahí pues ha sido una frase que a las situaciones que se me han presentado en mi trabajo, la he ido pues poniendo en práctica. Y de pronto ha sido una aportación de mi parte y muchas gracias. Ay, qué linda, muchísimas gracias por tu aporte. Pues sí, es verdad, es el cuestionamiento del para qué, pero algo que eh, tú lo obtienes desde la humildad, ahí es lo que me refiero de la guía, ¿sí? De tener una guía, porque cuando realmente las cosas suceden, es inevitable preguntar, ¿por qué a mí? Y es algo en lo que yo caigo. Y creo que muchas veces preguntamos sí, no para tener una respuesta, sino para quejarnos o para decir que no estamos a gusto con eso. Y si el para qué llega después, el para qué cuando ya en ese momento que, o sea, honestamente les puedo decir que del dolor nace el llanto, y lloraba, y la incertidumbre y el no saber qué hacer y el no saber qué decir, qué va a pasar con todo. Entonces es muy difícil, y si no estás en tu tierra, no tienes a tu familia cerca, no sientes el apoyo de tu familia, y suceden muchas cosas más. Rompes con todo lo que conoces y toda esa teoría que yo tenía en la cabeza. Yo me preparé con Tony Robbins antes de venir para acá, y yo decía, ay, toda esta teoría, pero en un momento de incertidumbre, todo se te viene al piso. Y yo, wow, sé lo que es difícil para cada persona, lo que vive. Y desde ese amor, desde ese dolor, lo único que digo es que eso me permita a mí entender a cada alma que viene hacia mí y poderle brindar ese apoyo y sobre todo ese acompañamiento para que puedan superar eso. No siempre vamos a poder solos, o sea, Dios nos envía personas, ¿sí? Y si están esas personas, puede ser un vecino, una amiga, un coach, un especialista, o sea, Dios nos ha preparado para esto. Permitamos que recibamos la ayuda adecuada de quienes estén preparados. Y ahí viene la última parte de la charla que les quería recomendar. ¿Cómo sé que necesito un acompañamiento? ¿Sí? Hay personas que es loable, me encanta cuando dicen, mira, yo no sé, yo quiero esto y sé que necesito ayuda. Una de las cosas que me ha ido bien aquí es porque aquí las personas buscan ayuda, ¿sí? Dicen, no, si yo quiero esto, Pili, si me puedes ayudar, ok, perfecto. Sí, en Ecuador yo llevaba esto y muy poco era el tema de que la gente reconocía, y si reconocía, no, esta situación, yo he podido sola otras veces, no creo que necesite más. Nos hace resilientes, pero también nos tardamos más, nos cuesta más. Entonces, ¿qué necesito? Primero, eh, ¿cómo sé que necesito este acompañamiento? En primer lugar, cuando yo me hago las preguntas, no encuentro respuestas, entro en depresión, mantengo una tristeza,
sin saber el camino a seguir y siento que quiero un consejo, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a buscar consejos, quiere decir que necesito ayuda, ¿sí? Estoy abierta a escuchar a otra persona. Entonces, reconozco que necesito ayuda, que es parte de la humildad, reconozco que necesito ayuda y sobre todo que yo sé que esta persona puede hacer un cambio, ayudarme en el cambio que yo quiero para mi vida, ¿ok? Ves tu vida desde otra perspectiva, ¿sí? Cuando tú empiezas a ver, ok, las personas me dicen que yo tengo un problema, eh, empiezo a escuchar, ¿no? Si empiezas con la negación, dices, no, es que no, el problema no soy yo, ¿ya? Y yo les digo, ok, si ya hay una duda de que hay algo en ti que necesitas cambiar, no necesariamente que seas un problema, sino que tengas algo que sanar y que considerar o reconsiderar en tu vida, pues es importante buscar un acompañamiento. Quieres acortar el tiempo, es decir, a ver, yo sé que eh, quiero cambiar mi vida y lo puedo hacer, pero me va a tomar bastante tiempo porque tengo que hacer esto, esto, esto. O sea, realmente, si no recibes un acompañamiento, te vas a tardar más en cumplir tus metas. No quiere decir que no las vas a alcanzar. Sí, hay muchas personas que han logrado mucho y dicen, a ver, esta persona logró esto, incluso hay personas que yo me he topado, ay, yo me compré la casa y yo nunca visité un co. Y yo logré esto, logré mi título y no necesité esto. Entonces, sí hay personas que logran eso, pero no en todas las áreas. Habrá un área específica que se me esté haciendo más complicada o menos fácil de alcanzar. Y ahí es cuando yo digo, ok, si no somos eternos. La vida, nadie nos asegura que vamos a vivir hasta viejitos y decir es que algún día, y no sabemos si ese algún día va a llegar. Entonces yo quiero trabajar desde ahora y hacer mi vida más productiva. Volvemos a la parábola de los talentos, ¿ok? Entonces quiero acortar tiempo y eso es lo que me mueve. Ahí es otro un indicio de que necesito un acompañamiento, ¿ok? Y reconocer que la persona que yo estoy buscando para ayudar es, conoce de lo que yo quiero o conoce lo que yo quiero alcanzar en mi vida, o sea, ha pasado por ese proceso o tiene conocimiento profesional al respecto. Hoy en día, las personas estudian para ser coach, ¿sí? Y es algo muy valioso, ¿sí? Es algo valioso que busquen ese conocimiento, ¿sí? Pero esto va más allá también. Reconozcan que las personas trabajen desde el corazón, ¿sí? Porque a veces hay técnicas que son muy buenas, pero lo que más ayuda es cuando trabajan desde el corazón. Cuando uno le pone amor a lo que hace, créame que ocurren milagros. Entonces, yo he visto esos milagros y no quiero decir que fueron por mí, sino es todo un trabajo en equipo. El triángulo, le digo yo. Trabajo en equipo. Usted, yo y Dios. Aquí no hay nadie más. ¿Sí? Entonces, es muy importante que reconozcan al profesional que van a escoger para que lleve a cabo ese acompañamiento para el cambio que ustedes quieren y merecen. Y sobre todo en poco tiempo, porque esto no es de muchas sesiones así de que van a estar alargar mucho el tiempo, pero es importante llegar al punto que está ocasionando eso que no me permite llegar a la meta que quiero. ¿Ok? Hasta ahí hemos llegado. Si tienen algún inconveniente o algún problema o alguna pregunta al respecto, me lo pueden hacer conocer, porque ya de aquí ya se acaba la oportunidad de hacerlo. Adelante, adelante, pregunten. Pregunten, aprovechen que tenemos aquí la consulta gratis, solo en este programa. Con mucho cariño. Bueno, hasta que se deciden,
¿Dónde se te puede encontrar? Bueno, por ahí creo que perdió la cámara don Javier. No se adelante, don Javier. Continúe, pregunte nomás, don Javier. Ya, sí, ok, buenas noches. Ay, lo escucho Sí, una perfectamente. preguntita muy... Sí, sí, ya. Sí. Una pregunta muy particular. Eh, yo soy profesor en algunos colegios, he sido, y me he encontrado con algunos adolescentes, cada vez más, así, que tienen un problema de tartamudez. Tartamudez, cuando se enfrentan a un público, cuando quieren, van a hacer una exposición o cuando se trata de decir algo, ¿no? Frente a al profesor o frente a otra autoridad. Entonces, parece que eso tuviera origen en algún miedo, ¿verdad? Que ellos no pueden vencerlo, necesitan ayuda, pero y muchas veces provoca bullying en los compañeros que no comprenden la situación, ¿verdad? Pero Ujú. ¿cómo se puede tratar eso? Entiendo que ha de ser alguna causa muy profunda que hay ahí, pero ¿cómo podemos ayudarlos a estos jóvenes así? Bueno, Gracias. gracias, Javier, por tu pregunta. Eh, Realmente, para mí, en mi opinión personal y lo que considero de una forma global, porque lo he visto también, es las redes sociales, la interacción física. O sea, últimamente en esta generación, pues es mucho el tema de el interactuar de forma virtual. Entonces, utilizan mucho los mensajes, emojis y poco expresar, ya sea de frente, socializar de la forma en que nosotros socializábamos antes, ¿verdad? Y ni aun así eso no implica que eso te dé miedo también, ¿no? En mis tiempos, o sea, yo tenía un pánico a exponer, creo que ya de por sí era el miedo de decir, enfrentarse y equivocarse frente al mundo. Ya, y eso tiene también que ver con la autoestima, ¿sí? La autoestima de los jóvenes se ve lastimada y hay un estándar muy alto que lo ponen en redes sociales inimaginarios, ¿sí? Ahorita las redes están ocasionando algunos daños en los chicos. Considero que es por la falta de comunicación directa y fluida, el miedo a equivocarse, el miedo a darse a conocer tal y como es. Entonces, eso provoca que el miedo no fluya la comunicación, porque no la reconozco como tal. Para mí es más fácil mandar un emoji, eh, escribir algo, no mostrarme tal como soy porque hay bastantes filtros o no estoy dentro del estándar porque veo un estándar súper elevado de chicas muy bonitas, de chicos muy guapos y yo no estoy dentro del estándar y mi autoestima automáticamente baja. Entonces, todo eso socialmente, de manera colectiva, realiza parte de, o sea, no digo que sea el 100%, pero sí gran parte de ese problema se ocasiona en esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Es un poco la interacción de las personas. Empezar a enfocarse en sí misma. Yo suelo enviar un ejercicio de verse al espejo, ¿sí? De verse al espejo y aceptarse tal y como son, ¿sí? Eso ayuda a afianzar la imagen de sí mismo y sobre todo a aceptarse y amarse. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no me conozco bien, si yo no estoy dentro de los parámetros que yo creo que la sociedad pide, entonces no me siento afectada, no, me siento afectada y no me siento aceptada, ¿sí? Y eso es lo que me impide fluir con naturalidad. Entonces las personas están retrayéndose en eso, ¿ok? Y una de las cosas que yo recuerdo cuando exponía en el colegio, en la universidad, o sea, yo sentía que mi corazón se iba a salir. Me daba bastante pánico, miedo, pero yo hablaba y el conocimiento del tema es importante. Eso es lo que a mí me ayudaba. Yo recuerdo que cuando iba a exponer algo, yo empezaba a dominar el tema
y empezaba a decirlo y lo hablaba con naturalidad. Y entonces yo me moría del miedo, pero como conocía el tema, hablaba y hablaba y hablaba. Entonces, dice, no, tú expones bien, a ti ni nervios te da hablar. Y yo le digo, no creas, estoy que me muero. Ay, es mentirosa. Dice, ni se te nota que estás nerviosa. Pero sí lo estaba, no era mentirosa. Pero mis compañeros me decían, y siempre, no, es que ustedes no quieren exponer y por eso me mandan a mí. Y en eso, o sea, en esa época yo sentía el pánico en mi corazón, así como que temblaba todo en mí. Pero el conocimiento del tema era lo que me permitía que fluya un poco más lo que hablaba delante de las personas. Entonces, esa es una forma de ayudarlos, ¿sí? Que hablen de algo que dominen el tema, un tema que dominen, ver a la otra persona como eso, como otra persona y afianzar qué tipo de persona soy yo, o sea, fortalecer su autoestima. ¿Y por qué? Porque cuando uno ve figuras de autoridad, pues y si tu autoestima está muy baja, pues entonces como que te sientes más chiquitito y te da mucho más nervios, ¿sí? Entonces, eso es también parte de las situaciones que ocurren. O sea, lo hablo desde la experiencia, pues no, porque también me tocaban profesores muy estrictos. Dicen, no, con esa profesora nunca vas a sacar un 10 nunca, porque ella es bien exigente y si expone y ella nota que tú estás nerviosa o que no dominas el tema, o sea, nos va a bajar el puntaje. Entonces, pero anda tú primero. Entonces me mandaron a mí y cuando yo hacía, entonces, y yo exponía, o sea, y me saqué el 10. Entonces yo, oh, wow, o sea, creo que sí hice algo bien para poder haber alcanzado esa nota. O sea, ¿por qué? Porque le tenía pánico a esa profesora. O sea, porque lo que nos hablan de la persona afecta mucho de lo que, a quién estoy hablando. Me temblaba, yo sentía que me temblaba todo. Entonces, según las personas no veían eso, ¿no? Pero, o sea, yo que lo viví y siento que ahorita que me lo haces recordar, Javier, gracias a esos momentos, o sea, del pánico que uno vive de joven, pues es también, yo tenía mi autoestima súper baja también, o sea, no, yo no creía que lo estaba haciendo bien, ¿ok? Me costó mucho trabajo también, y ya eso hasta la universidad. No sé si eso este, te ha ayudado un poco en lo del tema que acabas de preguntar. Parece que se fue la señal un poco. Ok. Gracias, Javier. Se ha quedado frisado, Javier. Este, ¿alguna pregunta más adicional, por favor? Bueno, ante todo, pues hasta que se deciden, lo que iba a preguntarte es dónde te pueden localizar, en qué teléfono, en qué lugar, en qué, si tienes alguna página, algún lugar donde te puedan contactar. Bueno, estoy en Instagram como Pili Feliz Coach, en Instagram. Me pueden encontrar ahí o el WhatsApp 747-2954-273. Voy a intentar ponerlo en el chat para que lo puedan este, poner en si si quieren contactarme, ¿no? Entonces, Pili Feliz, su guión bajo por coach, ¿sí? En Instagram y mi número de teléfono aquí es en Los Ángeles. WhatsApp. Perfecto, perfecto. Muchas ¿Ok? gracias, Pilar. Bueno, muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos casos de manera particular que, que se presentan como las personas que hicieron la pregunta, siempre se necesita a veces una atención más personalizada cuando uno está en un ataque. Para eso están los coaches, los psicólogos, ¿no? Si uno Así. siente que ya está ahogado, es bueno, como tú dijiste, pedir ayuda, ¿no? A tiempo, no a destiempo, a tiempo. Justamente para evitar, ¿no? En realidad los profesionales en el área van a encontrar ayudar a encontrar el problema, ¿no? Ahora en este caso a desenredar el ovillo, ¿no? Así es, Pilar, Sí, ¿verdad?
Eso es lo que hace Bien. el coaching. En pocas palabras, puedes indicarnos a las personas pues, que más o menos capten el coaching, una sesión de coaching que tengan contigo. ¿Qué diferencia tiene de una sesión de psicología? ¿En qué los va a ayudar? Bueno, la psicología es más técnica. Yo considero que es completa, sí, porque la psicología va a armar estudios de la persona, sí. En coach, no es por minimizar absolutamente nada, me ha ido súper bien y le ha ayudado a muchas personas, pero nosotros nos manejamos bajo terapias, no tanto el análisis, ¿sí? Bajo terapias, bajo eh, autoconocimiento de la persona, es una guía para la persona. Entonces, a veces considero que a algunas personas les va muy bien con el tema de coach y otras personas les va muy bien con el tema de psicología. Yo puedo referir a una persona que necesite psicoterapia o psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vienen con ciertas eh, formas, situaciones más complejas de traumas súper intensos, sí, súper intensos. Entonces, aquí es más para poder cumplir metas, ver bloqueos, cosas que tú quieres superar en tu vida. eh, yo utilizo terapias holísticas, es decir, abarco muchas cosas desde la parte espiritual. Entonces, eh, conozco varias técnicas que difieren en cada persona. No la misma técnica puede servirle a otras. Entonces, es diferente practicar desde ahí, desde la bioneuroemoción, de la biodescodificación, desde la mentalidad, el trabajar bloqueos mentales, desde trabajar las herencias, porque también vienen otros temas más profundos que tratamos de que puede ser algo heredado de familia, abuelos o tíos. Entonces, analizamos muchas cosas, sí, pero en psicología es mucho más profundo por el tema del análisis, sí, y sobre todo para tratar ya traumas. No sé si me equivoco igual. Sí, sé que hay algún profesional del área y me puede corregir, pero para mí es mucho más profundo la psicología. Mi esposo es psicólogo. Mi esposo es psicólogo, a veces me apoyo en él también para poder tomar ciertas decisiones si hay alguna persona que se me presenta con algún problema en particular que siento yo que no estoy tratándolo de forma adecuada. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. Entonces, yo no puedo decir que, o sea, por tratar a una persona de ayudarla, le voy a liberar de que acuda con un profesional en este campo. Inclusive cuando trato enfermedades, porque también puedo tratar enfermedades, es coadyuvante la terapia para tratar con el médico. No les voy a decir que dejen de ir con el doctor, ¿sí? Pero he visto milagros, o sea, realmente, porque personas se enferman con emociones. Entonces yo les digo, ok, acudan y hagan todo lo que les diga el doctor. Adicional, esto les va a ayudar a una recuperación más pronta, a una recuperación definitiva y realmente no les brindo esperanza, solo les digo que trabajen, pero yo sí he visto los cambios grandísimos, o sea, espectaculares que tienen las personas. Así es, así Siempre es. y cuando la persona decida y sobre todo cuando yo les mando tareas, pues que las hagan, porque eso es lo que va a hacer que ocurra el cambio, porque no es lo que yo les digo, es desenredamos como bien lo decías, pero a la vez el trabajo queda con la persona, no es Así que es. es solamente una cita, hablamos y ya de aquí nos vemos en la siguiente cita, no, es tarea. Yo le digo, ¿cómo sé que hicieron la tarea? Porque hubo un cambio en su vida. Y cuando hay cambios, entonces porque estás trabajando realmente en ti. En la ¿Ok? reingeniería. En la reingeniería. Eso está bien. Muchas gracias, Pilar. Gracias por ese buen aporte, colaborarnos con el canal siempre, con los canales. Y bueno, pues deseándote todas las bendiciones para ti y a todas las personas que han acudido el día de hoy. No sé si hay alguna última pregunta por allí, alguien del panel, algunas palabras
de felicitación, alguna recomendación, agradecimiento. Adelante. Todavía tienen unos 3 minutitos de tiempo. Si me permiten, le quiero dar las gracias a Pili. La verdad fue de mucha ayuda el haberla escuchado el día de hoy. Hice demasiados apuntes de todo lo que estuvo hablando, que son cosas que yo creo que me van a servir en el diario vivir. Y pues muchísimas gracias. Gracias también a los del canal por traer esta ayuda que es muy necesaria para muchos. A mí se me hizo una excelente presentación y muy excelente la consejería. Muchísimas gracias. Gracias también. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tus palabras. Son cosas que animan al equipo aquí para seguir dando lo mejor, ¿sí? Y poder ayudarles, y poderles dar el mejor material que les pueda servir, pues, sobre todo eso, y que pongan en práctica, por favor, pongan en práctica. Muchas gracias, Pilar. Bendiciones a todos. Bueno, Pilar, no sé si nos puedes despedir con una oración final de pronto para irnos a dormir tranquilitos. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te pedimos en esta noche tu cálido abrazo, Señor. Haznos sentir tu amor, Señor, y tu acompañamiento. Gracias por las palabras que hemos recibido, que sean de gran ayuda para nosotros y sobre todo que podamos en el caminar de la vida aplicarlas para nuestro bien, para el bien de los demás, que seamos esa sal para el mundo, esa luz para el mundo, Señor, que lo recibimos de tu gracia, que podamos dar frutos, que esos dones se multipliquen, pero que sobre todo te lleven a ti, te den la mayor gloria, Señor, que es para ti, Señor. Entre más nosotros podamos servir, que sea el regalo para ti. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las familias, a estas personas que permiten que llegue este mensaje y sobre todo a las personas que reciben el mensaje y que puedan también continuar esa bendición en sus hogares. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, una buena noche. La grabación la van a encontrar en @conenfoquevirtual yahoo.com, ¿no? Perdón, en YouTube, con enfoque virtual, con enfoque virtual. Y Gracias, Juan. obviamente de allí, obviamente ya pasaré la grabación a Pili también para que la eleve en su canal. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, feliz noche con todos. Feliz noche con Abrazo. todos. Bendiciones. Gracias. Gracias.